Buenas tardes, namaste. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta presentación de este libro, The Tree Within, que es una obra que no solo rinde homenaje a Octavio Paz, sino que también nos invita a adentrarnos en las raíces, haciendo un poco relación con el título, más profundas de su pensamiento, su obra y la visión del mundo de Octavio Paz. En la historia que nos presenta el autor, Indranil Chakrabarty, a quien saludamos aquí de manera cordial y cariñosa, encontramos detalles biográficos, la influencia vital de la India y una mirada que nos permite comprender mejor el tiempo que Octavio Paz pasó aquí en la India, en este país. No se trata solo de un relato histórico, sino de una reflexión sobre cómo el lugar y la experiencia moldean la sensibilidad literaria y filosófica. En cuanto al autor, Indranil Chakrabarty es cineasta, formado en la Escuela Internacional de Cine de La Habana, ha publicado en revistas nacionales e internacionales y su trabajo creativo ha dialogado con figuras culturales de gran importancia como Tagore. Lo acompaña hoy en conversación el profesor Ganguly. El profesor Ganguly es un académico reconocidísimo, destacado en los estudios hispánicos, con una trayectoria que abarca la docencia, la investigación y la traducción. Su profundo conocimiento de la obra de Octavio Paz y su sensibilidad intercultural lo convierten en el interlocutor ideal para este diálogo. Tenía que estar también otra persona que yo considero muy importante en este panel, y es Sonia Arul, que es la hija del secretario personal, yo creo que habrá salido en las fotos, ¿no? Es la hija del secretario personal, traductor y gran amigo, según me ha dicho Sonia, secretario personal, que lo acompañó en muchos viajes. Ella tenía que estar aquí hoy pues para aportar esa experiencia personal, ¿no? Y ella me dijo que muchas de las fotos del libro son de su familia, y bueno, no ha podido venir porque está con gripe, está enferma, y nos manda un saludo muy, muy cariñoso. Bueno, ahora ya nos ponemos con las orejas abiertas para escuchar este diálogo que seguramente va a ser muy, muy interesante y por lo menos nos va a iluminar el conocimiento que tenemos sobre el autor. Así que aquí los dejo. Muchísimas gracias por la conferencia, por el diálogo y todo. Muy buenas tardes. Pues aquí hoy habla Indranil, no yo, porque es un libro que ha salido después de 3 años de trabajo, pero intenso trabajo, y su interés, ya saben que él pertenece al área cinematográfico, y desde ahí pues de repente un día le tocó leer de un poema de Octavio Paz, y ese mismo momento empezó a llover. Entonces él pensó que algo similar había pasado a Octavio Paz cuando escribía ese poema. Entonces, no sé, este empuje psicológico le dio inspiró a empezar a leer a Octavio Paz, y desde ese momento, cuando entró en Octavio Paz, pues decidió
escribir de manera bastante detallada, profunda, todos los detalles que le habían tocado a Octavio Paz en la India. Y así que empezó su investigación y estuvo en contacto con todos, con los descendientes de los poetas a quienes conoció Octavio Paz, a los pintores y por lo menos, además de la poesía, pues también la prosa de Octavio Paz. Y ese libro, ese último libro de Octavio Paz es una prosa profunda sobre la historia, de su propia historia en la India. Pues yo no entro en detalles porque nos da muy poco tiempo, 1 hora, y él tiene mucho que hablar y mucho que decir. Solo me gustaría decir que yo también personalmente he pasado por algunas, lo que yo diría fueron situaciones pasianas, ¿no? Y en el primer momento, la primera situación que me pasó fue en México mismo. Yo estaba en el Colegio de México y en ese momento había un fuerte debate entre Octavio Paz y otro historiador muy conocido mexicano, Elías Trabulce, que estaba en el Colegio de México y que además era muy amigo mío también. Entonces se me dio una oportunidad de pasar por la casa de Octavio Paz, porque algunos iban y me propusieron que yo también fuera con ellos, y por no sé qué razón, por mi amistad con Elías Trabulce y la lucha entre los dos, el debate entre los dos sobre el origen de un poema de Sor Juana de la Cruz. Entonces, y todos los periódicos, todos los días, imprimían las visiones, los pensamientos de estos dos historiadores. Y de alguna manera yo, siendo amigo de Elías Trabulce, decidí no ir a casa de Octavio Paz. Esa oportunidad de la vida pues perdí, porque después de regresar de México, pues yo también entré en varias cuestiones de Octavio Paz. Y otra vez, otra situación, hay 7, 8 situaciones, no voy en todos. Otra situación importante era, bueno, nosotros sabemos que Octavio Paz estuvo aquí en 1051 y 52 la primera vez por 1 año, y luego vino como embajador en 1962 hasta 68. Entonces escribió todas las obras, todos sus contactos, todas sus influencias y todos los preceptos, y desarrolló, ¿no?, estando en contacto con la India. Y en esa situación vino a mi casa un día un poeta de Orissa, un poeta muy conocido, y me hizo una pregunta muy rara. Bueno, no diría rara, pues es posible que un indio piense de esa manera, pero yo no lo pensé. Cuando escribía la primera vez, cuando estaba Octavio Paz aquí en 51, había visitado a Mathura, la ciudad de Mathura, y escribió un poema sobre Mathura, pero lo tituló como Mutra. Mutra es orina. Entonces, ¿por qué? Entonces ese autor me preguntó, ¿me puede explicar por qué? Entonces yo le dije, yo no le pude dar una respuesta clara, pero claro, le dije que pues él, como Nehru hizo, pues quiso sacar las distintas capas de Mathura y quería llegar
a la más profunda capa de esa ciudad religiosa, y quizás ahí encontraba un tipo de olor, entonces le sugirió el título de Mutra, pero él dijo que tenía que ser Mathura porque eso a los indios no les gusta nada, ese título. Bueno, entonces la segunda situación de paz, bueno, una situación mía, pasiana, y no voy en los demás situaciones. Yo he escrito varias cosas. Una tercera situación que quiero insistir en es que yo daba una charla sobre Octavio Paz en Nueva York, en la Asociación Internacional de Hispanistas, donde organizaron un acto especial sobre Octavio Paz. Entonces, yo contaba ahí entre las tres personas. Entonces, hablé de Octavio Paz según lo que entendía, pero una de las profesoras desde el público al final me indicó algo que realmente era reveladora. Es que me dijo que usted sabe que todos los documentos de su juventud, es decir, temprana juventud, cuando estaba él en contacto con varios orientalistas, Mario de la Luna y su esposa y otros, entonces había entrado ya en la cuestión del orientalismo. De esa época empieza su interés en la India y en el orientalismo no europeo, sino orientalismo auténtico que surge de la India y otros lugares de alrededor. Bueno, entonces ella me comentó que todos estos documentos, las cartas de la primera etapa de Octavio Paz, están ahora en la Universidad de Princeton. Su esposa había entregado, regalado todos estos documentos ahí. Y claro, eso para mí era una revelación. Yo no lo sabía. Escribiendo sobre Octavio Paz, no saber era una culpa grande, ¿no? Yo sentí un sentido de culpa. Entonces escribí a Princeton, conseguí algunas cartas, pero ellos quisieron cobrar muchísimo dinero, entonces yo no pude, como un indio, profesor indio en aquel momento, ¿no?, sufragar esos gastos. Entonces conseguí algunos amigos me ayudaron y supe un poco más sobre la primera etapa de Octavio Paz. Entonces, desde esa primera etapa veo en Octavio Paz la presencia, ¿no?, presencia de ese deseo de conocer, conocer la India, conocer toda esta parte, y de alguna manera cuando vino como embajador comenzó su actividad de conocer la India. Bueno, él más o menos se puso en contacto con varios poetas, pero no todos los poetas. Eso es otra sorpresa para nosotros. No todos los poetas grandes de la India en aquel tiempo que Octavio Paz hubiera conocido y con mejor provecho, pero no lo hizo. Y algunos, Swaminathan y algunos otros, pero descubrí otro aspecto, que en los años 20 había un gran estudioso de la India, que todavía no habían dividido la India, entonces él vivía en Calcuta, Muhammad Safiullah. Entonces él había trabajado sobre el erotismo, y el erotismo como
origen de varios trabajos de los poetas. Entonces él llevó todo ese trabajo a París y estuvo con los grandes parisienses en ese tiempo, ¿no? Surrealistas, pero hemos intentado por varios medios ver si Octavio Paz estuvo en contacto, porque en la primera vez cuando vino Octavio Paz escribió unas cartas a sus amigos en París, cuando decía que pues encontraba la estancia en la India una cosa muy difícil. Es una India sucia, hay gente que no pueden comportar bien, no entienden sensibilidades poéticas, etcétera, etcétera. Algunas cosas muy negativas, en 52 digo, 51, 52. Pero luego en 62 esa visión cambió totalmente, cambió esa visión. Y hoy Indranil va a entrar en esa biografía de Octavio Paz que empieza en 72. A mí me hubiera gustado entrar en algunos detalles de la presencia anecdótica, de la presencia erótica, de presencia analógica, etcétera, que él utiliza como para construir puentes. Ahora, y él ha dicho muy claramente, Octavio Paz, que la construcción de las puentes no pueden, no solo hay que considerar las similitudes que construyen los puentes entre dos culturas, sino también disimilitudes. También se pueden construir puentes entre disimilitudes. Entonces, esa visión de construcción de las puentes, él puso en sus primeras poesías. Entonces, Ladera Este y así, ¿no? Empieza todos otros trabajos. Entonces, creo que Indranil va a entrar en esa biografía. Bueno, yo también puedo comentar sobre sus visiones, sobre sus comentarios sobre Tagore, ¿no? Que es uno de los principales campos de estudios míos, la modernización espiritual que creó Tagore en América Latina. Y en ese sentido, Octavio Paz leyó a Tagore, pero no le gustó mucho su poesía. Lo que le gustó mucho era su pintura. Y él dijo que Tagore puede considerarse como uno de los principales pintores modernos, de la modernidad, ¿no? que surge en Europa, que surge en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios comentarios de este tipo de Octavio Paz sobre algunos aspectos, pero lo más importante sería, en que creo que él va a entrar, sería algunos, sin entrar en otros poetas, él quiso entrar en un aspecto de budismo, en el aspecto erótico del budismo, ¿no? de la rama Visarjana del budismo, en que ellos 3-4 poetas budistas discuten o manifiestan problemas de la distinción entre la realidad y la ilusión. Entonces, la realidad, por ejemplo, ya como un ejemplo digo, ¿no? En la luna brillando en el lago. Entonces,
cuál es la realidad y dónde está la ilusión. ¿En qué está la ilusión? ¿En dónde está la realidad? Hay dos cosas al mismo tiempo. La luna es la realidad y en la reflexión en el lago es la ilusión. Entonces, esa visión de la teoría budista del erotismo incluido en esos poemas de algunos poetas le influyó muchísimo. Entonces, esa es otra de las ramas muy importantes presentes en Octavio Paz que me ha interesado a mí personalmente. No voy en más detalles. Hoy es el día de Indranil y paso la palabra a este señor que realmente me ha sorprendido con este trabajo que ha hecho. Este trabajo ya ha sido visto por varios analistas, teóricos, creadores, y han dado unos comentarios fantásticos. Incluso un comentario de Oscar Pujol que hizo, que le mandó su recepción de este libro, y además de varios otros grandes autores, analistas, teóricos que le han escrito alabando toda la visión del libro. No voy a leer lo que ha dicho Oscar Pujol, está en el libro mismo porque está en inglés, y le dejo a Indranil que continuara la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias, profesor Ganguly. También Cervantes para recibirme hoy, porque había hecho mucho trabajo aquí, y cuando Oscar era director y hubo una ocasión cuando un día cuando la librería estaba cerrada, él sacó en su nombre y yo saqué como 1000 páginas de las obras completas de Octavio Paz que necesitaba, porque estuve en Nueva Delhi por un día, y así fue así que parte de mi investigación fue en esta biblioteca. Muchas gracias, y además hoy es un día propicio porque hoy es el día de inauguración del Instituto Cervantes en Nueva Delhi. Qué coincidencia, ¿no? Y bueno, para llegar al tema directamente, mira, India es un país que ha atraído gente creativa y curiosa de toda la historia, desde los griegos antiguos hasta hoy en moderno. Una experiencia india está considerado una experiencia importante en la vida de cualquier persona creativa. Y han escrito un montón, mucha gente. Yo tengo un pequeño resumen de esta historia del occidente con la India, pero nada ha sido tan profundo como con Octavio Paz. Octavio Paz, su relación con la India ha sido la relación más profunda y de largo plazo, por mucho tiempo, que la India duró toda la vida de Octavio Paz. Hasta que el último momento de su vida, cuando estaba muriendo de cáncer, estaba en hospital, estaba recuperando en el hospital. Él pasó el tiempo en el hospital traduciendo poesía sánscrito del siglo VII al español. Imagínate, eso fue como 30 años después de salir de la India. Así fue la relación de Octavio Paz. Entonces, eso es importante en el diálogo intercultural, en todo, no solamente de la India, para toda la historia es un asunto muy importante. Y Octavio Paz es un escritor más escrito, sobre quien han hecho más investigación que cualquier otro poeta en siglo XX, aparte de T.S. Eliot. Yo he encontrado 256 tesis de doctorado, y este año sale uno desde Harvard, una mujer francesa que está haciendo su doctorado sobre Octavio Paz y la India. Tengo pena con ella porque ya salió mi libro. Y
y por esto que para dar una idea, así que de ensayos hay como miles y hay una bibliografía. Yo pasé 6 meses solamente juntando toda la bibliografía de Octavio Paz y sobre Octavio Paz. Entonces, todo mi libro trata de 2 aspectos. Uno es el impacto que India tuvo en Octavio Paz y cómo se manifiesta en las obras de Octavio Paz, en qué formas, y el impacto que Octavio Paz tuvo en la India sobre los hombres y mujeres creativas de la India, que luego fueron grandes figuras culturales de la India. Qué experiencia y cómo eso impactó hasta la modernidad india en la pintura. Él tuvo un papel, incluso en la política de la India, él jugó un papel muy importante. Y toda la liberación de Goa, toda la revolución verde que pasó en la India, él tenía un gran papel, y todo está con evidencia, con material de archivo, y yo era la primera persona que tenía acceso al material desclasificado. Los comentarios que hacía, que mandaba a su gobierno, despachos secretamente sobre la India, los comentarios que tenían que hacer, yo soy la primera persona que tenía acceso a ese material, y era un tremendo tesoro. Entonces, me fascina la biografía, porque yo había hecho mi doctorado sobre teoría de biografía. La biografía, no se hace biografía de cualquier persona, pero en la vida de algunas personas se encuentra un camino desde la vida personal, refleja, se abre una puerta como si fuera a la historia pública, a la cultura pública. Entonces la vida individual funciona como si fuera un espejo. Y la vida, eso es mucho más dramático con Octavio Paz, porque él es, como dice un historiador mexicano, no es solamente un escritor, él es nuestra historia. Es decir, ¿qué quiere decir? Que Octavio Paz es la historia del México. Es decir, que él nació en el medio de la Revolución Mexicana, él nació en 1914, y pasó por todos los grandes momentos históricos de este siglo. Su vida pasó por estos momentos, y cada acontecimiento público impactó su vida y fue un punto de giro en su vida creativa. Y entonces su vida no es solamente su vida, es la vida de México. Como dice ese historiador, Guillermo Sheridan, dice que él es nuestra historia. Es decir, que es como si fuera, México está buscando su identidad, buscando a sí mismo, buscando, y esa búsqueda de una nación se refleja, que se materializa en la búsqueda de un hombre creativo. Eso se encuentra en todas las culturas. En nuestra cultura fue con Nehru, la búsqueda personal es la búsqueda nacional. Con Octavio Paz es la búsqueda personal, es la búsqueda nacional disfrazado. Es decir, que él está buscando, haciendo esta pregunta: ¿qué es México? ¿Qué significa ser un hombre contemporáneo? ¿Qué significa la modernidad para México? Estas preguntas están hechas a través del diálogo con otras culturas. Y Octavio Paz siempre habla del otro. El otro no es solo el occidente, el otro es la otra parte dormido de uno mismo. El parte femenino de mí mismo es el otro. El otro tiene muchas dimensiones en Octavio Paz. Y entonces su relación con la India se debe entender como el diálogo a través de que echaba luz sobre a sí mismo, sobre México. Es decir, uno conoce uno mismo a través de un espejo. Y este espejo era la India. Y una vez él escribió que cuando me paró en el espejo, yo veo
otra persona y la otra persona es la India. Él dijo, India es un segundo nacimiento. Entonces esas grandes declaraciones que significa que India tenía un papel muy importante, el parte de esa historia pública, de dialogar con otras culturas para conocer uno mismo. Parte de su relación con la India es parte de ese diálogo, de conocer la India, pero principalmente para conocer a uno mismo y su propio país, su propia cultura, para extensión América Latina. Y entonces, como dijo el profesor Ganguly, él tuvo 2 estancias en la India. Primero era por 6 meses, diciembre de 51, digamos 52. Y otro era como un funcionario de bajo nivel, de segundo secretario. Y otro como embajador, 62 a 68, 6 años. La primera instancia era muy negativa, muy triste, muy negativa. Y la segunda instancia fue muy positiva, la época ideal de su vida, la época de oro. Si la vida de uno mismo tiene una época de oro, era la época de oro de su vida. Y la primera instancia, él escribió solamente un poema, pero él vino a la India, la llegada de Octavio Paz a la India y su salida de la India están marcados por 2 grandes escándalos diplomáticos. Y el primer escándalo, él fue castigado, él fue mandado a la India como si fuera un castigo diplomático, porque él había hecho algo que no se hace como un diplomata. Él estuvo en París y él era disfrutando la vida de París de aquella época de 51, imagínate, todos los grandes escritores eran sus amigos y andando el tiempo estaba súper feliz. Y otro surrealista, hay que recordar que Octavio Paz era un poeta surrealista. Yo digo que es el último gran expresión del surrealismo. Benito era su gurú. Entonces, su poesía es esencialmente una poesía surrealista. Y entonces el gran director de cine surrealista, Luis Buñuel, español, que era radicado en España durante la Guerra Civil y hizo sus películas en México. Y en México él hizo una película que se llama Los Olvidados, sobre los niños de los chabolas, de los slums. Hoy en día, del año 1950, hoy en día ya todo el mundo sin duda consideramos unos grandes clásicos del cine, Los Olvidados. Pero el gobierno de México era tan insultado sentía tan insultado con la película que tú eres un español, vienes a nuestro país para mostrar al mundo nuestra pobreza, nuestra miseria. Y entonces gente como Diego Rivera dijo cosas y se hablaron que vamos a quitar la ciudadanía de Luis Buñuel, y esto fue un tremendo escándalo. Se prohibieron la película Los Olvidados en el gobierno de México. Y Octavio Paz, sentado en París, pensó que es una vergüenza que su propio gobierno ha prohibido esa película que él reconoció como una gran película. Y la única manera de resolver eso, él hizo en el Festival de Cannes. En aquella época el gobierno de México no tuvo ninguna representación, no mandó a nadie a Festival de Cannes, que es lo más prestigioso en el cine, y él mismo escribió un ensayo que se llama Buñuel el poeta, y se hizo fotocopias de eso. En aquella época hacía mimeografía y invitó a todos los grandes intelectuales de Francia: Pablo Picasso, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Camus vino con su novia María Casares, la española, y Jacques Privet, Joan Miró. Todo en la lista de esa época era tremenda. Y entonces fue André Breton con su mujer chilena, y todo el mundo, y parece que en aquella época todos los poetas y escritores estaban en París. Y entonces él montó, y
yo tenía acceso a esos telegramas que él mandaba a Buñuel. Buñuel no salió de su hotel y era como un juego de fútbol. Él decía, ya viene Picasso, ya, Albert Camus viene con María Casares, ya llegó, él está leyendo, sí, Jacques Privet me dijo que va a escribir un poema sobre ti. Y así que él montó toda esa película, y después cuando salió la película, de verdad, Joan Miró dijo que Buñuel es el Mozart de cine. Jacques Privet escribió un gran poema. Pablo Picasso hizo un dibujo, un homenaje a Buñuel. Y cuando salió eso, por todo el mundo ganó premio por premio. Y el gobierno de México que quedó completamente insultado, ¿cómo es posible? Una película mexicana prohibida en México, pero anda por todo el mundo. Y entonces ellos tenían que sacar la película, quitar la prohibición. Inmediatamente la película fue exitosa de taquilla en México, mes tras mes, que no había pensado. Y el gobierno de México dijo que no vamos a tolerar a este hombre. Este niño de segundo secretario tiene demasiado influencia en París, en el mundo cultural. Vamos a sacarlo de París. Sí, imagínate, el Laberinto de Soledad había salido el año pasado. Así que si era un diplomático ordinario, hubiera votado del trabajo. Pero como era Octavio Paz, no pudo sacar. Y entonces dijeron, vamos a mandarlo lo más lejos posible desde el mundo de París, del mundo cultural. ¿Dónde vamos a mandar? Vamos a mandar a la India. Allá están empezando una nueva embajada, vamos a mandar. Y entonces él vino a la India completamente destruido. Y Julio Cortázar, el famoso escritor, que era su amigo, yo tengo en mi libro una carta donde Julio Cortázar escribe una carta a su amigo diciendo: pobrecito Octavio, tiene que ir a la India. Y entonces eso fue mandarse, en aquella época, yo no sé ahora cómo es, pero ser mandado a la India es como un campo de concentración. Y entonces India en 52, imagina que tan la partición, todas las heridas de la y entonces él llegó al calor, él dijo que el calor y los ingleses han sacado toda la alegría de la vida india. Además, lo importante es recordar que él estaba pasando por un matrimonio súper infeliz. Su primer matrimonio con Elena Garro, que es una escritora bien conocida ahora. Súper triste. No llegó Elena Garro nunca vino a la India, pero su hija quedó allá. Y él vino y no tenía una casa, vivía en un hotel y todo, no tenía amistades, y se encontró, nadie entendía poesía, y dijo que aquí nadie escribe cartas diciendo, aquí nadie conoce Baudelaire, nadie ha oído del nombre de Baudelaire, y poesía significa Tagore, y no sabe nada de esto. Y entonces era muy triste. Además, la razón principal era alejado de su amante, Mona Tibertili, una mujer fabulosa, una mujer que era un sueño. En el mundo cultural de París, ella era el sueño de todos los artistas, Mona Tibertili de Asís. Y entonces, eso es un castigo. El primer 6 meses, él escribía, por favor, sácame de la India, yo no quiero estar aquí. Pero lo que pasó es que cuando él salió, desde aquí fue Japón, desde Japón, después de 10 años regresó. Lo que pasó es que cuando la gente le preguntaba a Octavio Paz, oye, ¿cómo fue tu experiencia en la India?, él descubrió que tenía un cierto tipo de afecto por la India. Y él no sabía de dónde salió este afecto, pero poco a poco era como un árbol adentro que creció adentro de él. Y entonces, cuando llegó en 68, él quería ir a Francia como embajador, pero el mundo diplomático dijo que, oye, hay un lugar en la India, si tú quieres, tú puedes ser embajador. Él dijo, bueno, y entonces él vino acá. En esa época, él tenía grandes amistades, aunque y una casa bellísima de 13 Prithviraj Road que todavía mantiene como si fuera antes.
vendido, pero está mantenido como si fuera antes. Y no, se vendieron. Y entonces, pero hubo un montón de cosas. Su casa era es el mundo, es el lugar donde parece que toda la gente inteligente en Delhi llegaba a su casa. Su casa era un salón literario, especialmente para los pintores. Y los pintores, ¿y cómo es posible? Todas las mejores personas, los músicos, los cantantes, los escritores, los pintores, todos quedaban. Había gente como Swaminathan, el pintor, que estuvo en la casa todo el día, llegaba a veces a su casa borracho a las medianoche. Y llegaba el puerto, tenía que llegar, oye, señor Swaminathan, a medianoche a su casa. Entonces eso era, eso era el periodo no solamente lo más feliz socialmente, sino él encontró la gran mujer de su vida, el gran amor, porque ya cuando llegó a la India ya se rompió divorció Elena Garro y estaba listo para otra mujer en la vida y encontró como un mágico, un gran amor, una mujer francesa que era la esposa de primer secretario. Tuvo una relación clandestina hasta que fue un cierto tipo de manipulación del gobierno francés, sacó este tipo desde Delhi porque había un montón de cosas diciendo sobre su mujer y fue una relación clandestina. Yo tengo detalles de esa relación clandestina. Hay un capítulo que se llama Making Poetry, Making Love. Toda esa relación de amor y hasta que encontró, al fin regresó con ella a la India y la casa estaba llena y dijo que todos los árboles estaban llenos de... No, se casó con ella más adelante y entonces el amor y el erotismo tiene una tremenda presencia durante los poemas que salió, todo el trabajo que salió desde la India. Y la producción literaria de Octavio Paz durante esta época es impresionante. Yo he tenido conversación con todos los especialistas de Paz por todo el mundo y todos están de acuerdo que este periodo es su mejor periodo de su vida. De términos de poemas, Ladera Este incorpora dos otros libros, uno se llama Hacia el Comienzo y El Blanco, muy experimental, un libro que está basado como un documento, como si fuera un manuscrito budista, escrito de esta manera. Y estos tres juntados como dentro de Ladera Este. Si pueden ir al otro valle, y la cantidad de prosa, de ensayos que había escrito en la India, uno es Corriente Alterna. Solamente hay que poner can you please just start the video and stop at the next slide? Ves, páralo. Ya, para que tengan una idea, la prosa inspirada en la India, el monogramático era un libro de viaje a través de Rajasthan, pero no es solamente de Rajasthan, también está hablando de un montón de otras cosas. Es un libro profundamente filosófico. Corriente Alterna, conjunciones y disjunciones, son dos grandes libros de ensayos sobre la filosofía india, sus reflexiones sobre la sociedad india, la filosofía india. Y la llama doble, aunque estaba escrito más tarde, todas las notas habían escrito en la India. La llama doble sobre el amor y el erotismo en la poesía, en la historia de la poesía. Y yo he visto que es el libro más preferido, el más popular entre los jóvenes latinoamericanos. Todos los universitarios latinoamericanos que si no saben nada de Octavio Paz, saben de este libro, porque es el amor del erotismo en la poesía. Y la doble llama. Y luego uno de los últimos libros que él escribió es sobre vislumbres de la India, sobre él como si tenía que cerrar su vida con la India. Así que, y también escribió dos otros libros. Jet, can you go a little ahead? Next slide.
los libros que escribió en la India no eran solamente sobre la India, sino también que no tiene nada que ver con la India. Entre ellos un libro sobre Marcel Duchamp que se llama La apariencia desnuda, y otro, apariencia desnuda de Marcel Duchamp, y el libro sobre Claude Lévi-Strauss, que se llama, en inglés se llama El festín de Esopo, ese libro sobre. Y no solo eso, escribió 2 ensayos, uno sobre André Breton, que era su maestro, su mentor, fundador del surrealismo, porque él murió en 63, cuando él estuvo en Nueva Delhi. Y entonces el dolor de que André Breton es una persona, Octavio escribía como si fuera, él decía que como él escribía a través de un diálogo con André Breton toda su vida. Es como si fuera él está escribiendo y Breton está diciendo, oye, esta oración, y tenía que corregir, que sí señor, y así que todo su trabajo era a través de un diálogo con André Breton. Y es impresionante, cuando André Breton murió, él escribió un ensayo desde la India, sin referencia de sus libros, pero todas las citas están correctos, hecho de memoria, todo hecho de memoria. Se llama André Breton y la búsqueda del presente, y búsqueda del inicio, la búsqueda del comienzo. André Breton, y el otro persona que murió era el gran poeta español, Luis Cernuda. También escribió un libro sobre Luis Cernuda desde la India. No tenía los libros de Luis Cernuda en la casa, todas las citas están hechas de memoria. Es impresionante cómo se hace esas cosas. Y entonces, además, él recibía 50 cartas al día, respondía a todas las cartas. Y viajaba por toda la India, no en tren, no en avión, en su coche, un Cadillac negro. Fue 4.000 kilómetros hasta Afganistán, desde Nueva Delhi, y regresó de coche. Hasta Tamil Nadu, se fue de coche, desde Delhi a Nueva Delhi, y durmió en la playa. Es impresionante la locura que tenía Octavio Paz, el enamoramiento que tenía Octavio Paz con la India, es impresionante. Y con su mujer se viajó por todas las partes de la India, y la presencia de su mujer es omnipresente. Así que, para decirlo, que el segundo escándalo con ese término, el tremendo gran escándalo diplomático, fue el gran movimiento estudiantil de 1968. Y es fascinante cuando se ve los documentos desclasificados, que él estaba diciendo que ya en Berkeley hubo ese movimiento de estudiantes, ya en París en mayo fue el movimiento de estudiantes, en India hubo un estudiante en julio, y él dijo que es posible que en México tenga un movimiento de estudiantes. Y precisamente en septiembre, él estuvo en Himachal, en Kasauli, cuando escuchó que hubo un tremendo movimiento de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Y México estaba al punto de organizar la Olimpiada, y una semana antes de la Olimpiada empezó y él llamó al presidente del país desde la India diciendo que por favor no usan armas, no usan violencia para controlar. Los estudiantes tienen toda la razón para sus protestas, controla de una manera contenida. Y el presidente le dijo a Octavio Paz que sí, señor, no vamos a. Y todos los presidentes de México estaban arrollados al frente de Octavio Paz. Y entonces que dijo que está bien, no vamos a hacer. Pero él estuvo en Kasauli, en Himachal, cuando escuchó en la radio que el gobierno había, ¿cómo se dice? Masacre. Habían hecho un masacre de estudiantes, 376. Hasta hoy en día hay debate de cuántos estudiantes murieron, y todos los años hasta ahora se bañan la estatua de este presidente con agua falsa. Y así que es una memoria todavía bien. Ese masacre está todavía viva, masacre. Y él decidió que en esta condición yo no puedo representar mi gobierno. Y él hizo una renuncia al gobierno. Y ese carta de renuncia era muy delicado.
está en mi libro, puedes ver que cómo había hecho de una manera porque él tenía miedo que el gobierno va a quitar su pensión de 23 años. Por esto trabajo sobre esto con las palabras, era un poeta, así que trabajo con las palabras para que era una carta de renuncia que no suene como una carta de renuncia, pero en carta de renuncia. Y sus mejores amigos eran editor de Times of India, Shyam Lal, era uno de sus mejores amigos. Entonces salió en los periódicos de la India de la carta de renuncia de Octavio Paz renunciado. Andó por todo el mundo entero estaba en llamas con la renuncia de Octavio Paz. El gobierno de México no sabía qué hacer con este hombre. Es un embajador porque el mundo, y en la prensa en bengalí, en Calcuta, se declaró esto es tan grande, tan importante como la renuncia de Tagore al frente del masacre de Jallianwala Bagh. Imagínate, comparó esto con el masacre de Jallianwala Bagh, es tan importante. Entonces eso fue tremendo incendio. Y cuando él bajó desde la Sierra Himalaya, llegó a su casa en Nueva Delhi, él vio su casa rodeado de estudiantes que quería felicitarle por su renuncia. Y entonces todos los días gente desconocida venía para felicitarle por su denuncia. Y cuando salía de la India, se iba de tren hasta Bombay. Desde Bombay cogía el barco. Él fue a Islas Canarias en aquella época. Porque tenía miedo de ir a México. Por 3 años él no regresó a México porque el gobierno hubiera asesinado a Octavio Paz. Porque eso así se hace. Porque era tan insultado por el acto y luego el presidente Carrillo, cuando se renunció, cuando llegó su tiempo para renunciar, en el acto de su despedida, él dijo que Octavio Paz no había renunciado, yo he obligado a Octavio Paz para renunciar. Yo voté de su trabajo, fue pura mentira. Y entonces, bueno, los políticos dicen mentiras todo el tiempo. Y entonces, pero lo que fue emocionante, que Octavio Paz cuando llegó a la estación ferrocarril de Nueva Delhi, él encontró en el Pashchim Express, el tren, cuando fue, porque iba hacia Pashchim, es el oeste, Bombay, y el tren estaba lleno de un grupo de gente con guirnaldas de flores para felicitarle, para dejar la India. Hubo grandes ceremonias de despedida en IIC, India International Center, y todos los amigos y fiesta tras fiesta para despedida. La India, todos los indios se amaban tanto. Y cuando el tren se iba hasta Bombay, en cada junction, how do you say junction? Cada estación donde el tren paraba, había gente, porque el asiento de Octavio Paz ya habían mandado por toda la India, que eso es el asiento de este tren, viaja Octavio Paz. Y entonces gente venía a la estación para felicitar a Octavio Paz, porque sabía dónde paraba su coche, su asiento. Y cuando llegó a Baroda, donde había la gran escuela de arte de Baroda, donde tenía amigos, que son grandes artistas de la India hoy, eran estudiantes en aquella época, el tren llegó allá a las 2:50 de la medianoche, de la noche. Y a esa época, diciembre, bastante frío. Y había los estudiantes con un paquete de dulces y en guirnalda de ese marigold, ¿no? Que irónicamente este flor viene a la India desde México. India no tenía este flor y nosotros habíamos presentado esa a Octavio Paz, y se entró su cabina, entregó estas cosas, y entonces su mujer dijo María José dijo que ese respeto India hace solamente a las figuras religiosas, los gurús, y Octavio fue convertido a un gurú espiritual, un gurú poético. Eso es el gran amor que India tenía para Octavio Paz. Imagina. Yo quiero hacer un pequeño comentario aquí. Una vez en Hyderabad hubo una conferencia internacional sobre Octavio Paz, donde
donde se fue el embajador de México y también yo fui invitado. El embajador me comentó, eso no sé si es verdad o no, que internamente, teniendo tantos amigos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Octavio Paz también les sugirió que quería retirar esa carta de renuncia. Eso es lo que me comentó el embajador. Entonces, eso yo no sé cuánta verdad tiene, pero eso es lo que me comentó el embajador mismo. Cuando la gente muere, la gente dice un montón de cosas. Como dice fake news existió siempre. Eso yo he averiguado porque él había dicho y yo he averiguado desde un montón de gente en México, eso no es correcto. Porque yo he probado el contrario, porque él ya tenía planes de renunciar. Solamente el masacre de Tlatelolco se adelantó su renuncia, pero ya tengo documentación que ya estaba planeando su renuncia. Y entonces no es posible que él nunca hubiera regresado. Quería regresar a la diplomacia. Y eso pasa todo el tiempo, cuando la gente… Y un parte del trabajo del biógrafo es separar la falsedad con las verdades, ¿no? Porque hay gente que habla tantas cosas. Y sobre la relación de su primer matrimonio he oído tantas historias. Bueno, y entonces… Otra dimensión súper importante de su casa, que él dio hospedaje a grandes figuras culturales mundiales a su casa, que sintieron la India, experimentaron la India a través de Octavio Paz. Entre ellos Julio Cortázar, que pasó un mes en su casa. Y muchos artistas, poetas franceses, Yves Bonnefoy, Henri Michel, un montón de gente, y las grandes figuras culturales de Estados Unidos, como el gran compositor John Cage, el bailador Merce Cunningham, su pareja, y el pintor Robert Rauschenberg. Todos mundos hablaron, tuvieron conversaciones en el jardín de la casa de Sarabhai en Ahmedabad sobre silencio. Y entonces luego John Cage, que era obsesionado con la idea del silencio, y él presentaba música como silencio. Y él tenía 433 que pueden ver en YouTube, donde una orquesta toca, pero toca silencio, no toca música. Entonces, todo ese concepto del silencio que Robert Rauschenberg y Merce, todo fue convertido en una gran obra en Nueva York, una obra de vanguardia, donde Octavio Paz componía la música y Merce Cunningham bailaba, John Cage escribía la música y Robert Rauschenberg hacía los sets, las decoraciones de… Todo era fabricado en la India, todos esos conceptos. Y todas esas amistades llevaron todo el día, toda la vida. Y Julio Cortázar vivía en habitaciones cercanas, y las grandes obras de literatura latinoamericana eran hechas en Nueva Delhi. De Julio Cortázar escribía en la India, y yo tengo todo un capítulo sobre Julio Cortázar, la relación, las cartas y toda la experiencia de Julio Cortázar acá. El gran poeta cubano, no es poeta, es un ensayista, que se llama Severo Sarduy. Pasó un montón de tiempo acá con Octavio Paz, y todo el mundo decía que hablar con Octavio Paz es como tener luz, es como conocer a sí mismo por la primera vez. Entonces él tuvo un tremendo impacto, no solamente, hay diferentes dimensiones de esa presencia de Octavio Paz. La India se ve, está presente en las obras de Octavio Paz, como aparecen los nombres de personas, aparece lugares como Rishikesh, Udaipur, esos lugares aparece las imágenes de la India aparecen en sus obras, los conceptos de la India, las cosas que él estudiaba todo el tiempo sobre la historia y filosofía india.
y 3 grandes filósofos le impactaron mucho, Dharmakirti, Nagarjuna y Bhartrihari. Él le gustaban los filósofos que también eran poetas. Y entonces que hay un poema, no hay nada más, solamente una oración, que dice niego, ni ego. Es decir, que todo ese concepto del ego en budismo que él estaba diciendo se ha convertido a una oración de poema. O un día él estaba mirando fuera de la ventana y se encontró, se vio en su, él era muy fascinado con el jardín de su casa y se encontró un hummingbird que se llama colibrí. Y entonces escribió un poema. Mira cómo budismo se manifiesta, no es directamente en Octavio Paz, todas las imágenes se congelan en una cierta imagen. Por ejemplo, el poema es quieto. Quieto no en la rama, en el aire. No en el aire, en el instante. El colibrí. Ahora, ¿qué quiere decir con ese poema? Yo encuentro eso profundo, ese poema. Él está mirando, ustedes saben cómo el colibrí es un pájaro que se voltea sus alas tan rápidamente que parece que no está moviendo. Es decir, que un pájaro que parece que está volando, que está en el aire, es quieto, pero esa quietud se logra a través de la moción intensa. Eso es el concepto de dhyan en hinduismo. El concepto de ese momento, eso no es un estado, la quietud no es una imagen no es una cosa pasiva, sino a través de una tremenda intensidad de la mente llega a la quietud. La quietud es entonces ves que todas esas ideas que tenía de budismo, hinduismo, se manifiesta en sus poemas a través de ciertas imágenes. Y así se encuentra la India. Aunque literalmente se encuentra la India hasta el último momento, cuando él estaba escribiendo el libro sobre Marcel Duchamp. Él dice en la página 7 que para entender Marcel Duchamp, que es un pintor tan difícil y modernista, dice, para entender Duchamp hay que entender la representación de la diosa Kali en el hinduismo. Así que él pasa 2 páginas escribiendo el simbolismo del Kali en hinduismo, la relación del yo y entre el mundo y la energía y todo esto. Sin embargo, ahí existe una crítica no muy complicada, en que en la poesía de Octavio Paz, toda su lectura de Charyapat, de la tradición tántrica del budismo, ¿no?, que viene de Charyapat, ¿cómo ha entrado en su poesía? Hay 2 o 3 poetas de esa tradición tántrica muy eróticos, son muy visibles en su poesía, pero en toda su obra, ¿cómo entra en Charyapat? Entra de una manera directa. Es que si uno busca que cómo eso refleja esto, eso no es la manera de buscarlo. Eso se pasa por un montón de filtros y entonces llega un poeta, usa toda la experiencia para su uso para convertirse en el poema. Y entonces si uno busca se ve en los poemas, no solamente hecha en la India, pero luego desde la India, después se ve que la India, las imágenes de la India, la presencia, toda esa imagen de Hanuman, de Dios mono, se representa, uno de los más grandes pintores de la India del siglo XX, M.F. Hussain.
escribió, leyó el monogramático, era tan impactado con el monogramático de Octavio Paz que hizo una serie de pinturas, de 12 pinturas, y el primer cuadro es un homenaje a Octavio Paz, escrito de mano, está en mi libro, ustedes pueden ver. Así que eso todo está en Victoria Albert Museum ahora, todas esas pinturas, eso se llama The Hanuman Series. Entonces que un escritor, un hombre, una persona creativa usa el material, inspiración de donde viene, que puede venir de cualquier lado. ¿Cómo yo voy a usar esa inspiración? Eso es otra cosa. Bueno, más o menos, eso es que ustedes quieren preguntar algo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el autor o para el profesor Ganguly? ¿Alguien se anima? Bueno, yo, más que una pregunta, lo que simplemente comentar que el entusiasmo con el que ha expuesto el tema, desde luego despierta unas ganas inmediatas de leer el libro. Así que muchísimas gracias, la verdad, porque hay muchísimos detalles que yo desde luego desconocía, pero sobre todo que me ha llamado la atención ese entusiasmo y cómo lo ha transmitido. Así que desde luego dan muchas ganas de leer el libro. Así que muchas gracias. Para los que están aquí, algunos ejemplares acá se venden en la librería acá, también hay en Amazon y se pueden. Y estoy en negociación con Penguin Random House de México para sacar una traducción al español, una versión castellana del libro. Ellos están, un famoso poeta español desde Barcelona leyó y recomendó al director de Penguin en México que inmediatamente consiga los derechos de este libro, Aurelio Mayor, un famoso poeta de Barcelona. Y bueno, el libro ha llegado a un montón de lugares y ha recibido mucho así. Y bueno, año que viene un director de cine en Estados Unidos para hacer una película sobre mi libro. Porque yo lo que quería preguntar es, en realidad, por lo que yo le he escuchado, no se limita, digámoslo así, a estudiar o a investigar sobre los años de Octavio Paz en la India, porque entiendo que el periodo anterior y posterior, ¿no?, cuando comenta, ¿no?, toda la influencia de la India en su obra posterior, ¿no?, y ya última, ¿no?, como Vislumbres de la India o la doble llama, ¿no? Entonces entiendo que en realidad, pregunto, no lo sé porque no he leído el libro, pero en realidad usted empieza desde qué momento de la biografía de Paz, ¿no?, a presentarla en el libro y dónde acaba, ¿no? Porque entiendo que no se acaba en el 68, ¿no? No lo sé. Hay un capítulo que se llama Paz Before India, otro capítulo, Paz After India, donde busco el elemento de la India. El elemento de la India era muy presente en la cultura mexicana. Vasconcelos, el gran figura de Revolución Mexicana, él había creado antologías y vendía los libros, regalaba los libros gratis a los estudiantes. Y tenía Platón, tenía Cervantes, tenía todo eso, entre ellos Tagore, y un libro de indología sobre Upanishad y Vedas que los mexicanos tienen que aprender. Así que India era muy bien plantado en el suelo. En la escuela secundaria donde Octavio Paz estudió, había una pintura de Diego Rivera con un hombre de la India sentado como si fuera Cristo. Y entonces se llama, yo he escrito sobre todo esto. En ese sentido, lo que comentaba el profesor Ganguly, es decir, que la indología o el interés por Oriente, en México concretamente, efectivamente tiene sus propias raíces locales, no es así algo que se lleva exportado de Europa, ¿no? No, eso es lo fascinante. Es
tiene una conexión con la India sin la mediación del Occidente. Eso es lo fascinante y eso es también lo fascinante de su crítica, porque cuando está mirando una yakshi de la India, una estatua de mujer, él está comparando esto directamente con una imagen de aztec. Así que eso nunca había hecho entre aztec y la India, siempre eran europeos. Sí, y una persona que tuvo una gran influencia en su vida era su suegro de su primera mujer, Elena Garro. El padre de Elena Garro era un indólogo y entonces él era muy inspirado por el movimiento de la Sociedad Teosófica de Annie Besant. Y él y las amigas de Octavio Paz y Elena Garro escribió que Octavio pasaba más tiempo con su suegro que con su mujer. Y Elena Garro decía que, oye, mi papá, que le gusta tanto mi marido que pasa todo el tiempo y yo me canso, me voy a dormir. Y ellos siguen hablando toda la noche sobre la India, sobre el Oriente, sobre esto. Así que fue que en México no sabe esa historia, que primero los mexicanos se sorprenden cuando yo digo esto. Y sí, tengo una pregunta. Sí. Bueno, soy un estudiante de español, del idioma español, y quiero preguntarle una pregunta. Bueno, ¿con qué libro empezar conocer al autor? ¿No? Porque yo vengo aquí, bueno, yo vengo aquí y veo un montón de los libros y no sé cuál tocar primero, ¿no? Por eso digo, quiero conocer al autor. ¿Octavio Paz en general o Octavio Paz y la India? Esos son dos diferentes. Bueno, primero el tema de India. Dime, Ladera pero el mejor hacer con leer bilingüe, porque español y inglés hay de Elliot Weinberger, que es buena traducción y que he usado en mi libro, Elliot Weinberger, que a la derecha es una buena manera de aprender español, ¿no? Español e inglés. Hay un poema, hay una pieza poética muy interesante en que compara el Lodi Garden with Mixcoac, el jardín en Mixcoac. Entonces, toda esa comparación. Cuento de dos jardines, que se llama. Eso construye una puente, ¿no? De que él habla siempre, ¿no? Aunque haya tantas diferencias entre estos dos lugares. Entre los ensayos yo diría son muy difíciles. El monogramático. Vislumbres de la India es su Memorias de la India, pero la pregunta es que si alguien escribe una autobiografía, ¿por qué tú escribes tu biografía? Y un historiador de la India, Ramchandra Guha, muy famoso, y él dice algo que completamente estoy de acuerdo con él. Y él dice que cualquier autobiografía se debe entender como un ataque previsto hacia un biógrafo del futuro. Es decir, que cada persona dice, oye, no llegas cerca de mí, déjame decirte todo lo que ha pasado, no buscas. Y García Márquez había dicho, él era mi maestro una vez, y él decía en sus clases que cada persona tiene 3 vidas: una vida personal, una vida pública y una vida secreta. Y entonces no llega cerca, nadie quiere que ninguna persona sabe que tú no sacas mi vida, no tocas mi vida secreta. Pero cuando yo saqué muy poco material de su memoria, de su libro sobre la India, Vislumbre, no tiene nada. Todo el material era escondido, todo lo que no había dicho era mucho más importante que lo que me sorprendió, no habla nada sobre. Hay cosas controvertidas también. Por ejemplo, la definición de la historia. La India no tiene historia.
Occidente, en el universo, digamos. Esa crítica existe. Bueno, yo he investigado todos esos temas, he hablado de este tema, incluso el poema escrito en la India durante su primera estancia, que se llama Mutra, que he analizado, yo he pasado como 13 páginas, yo he escrito sobre, he explicado por qué está mal entendido. Octavio Paz ha sido mal entendido toda la vida, especialmente con la política, su opinión política. Siempre hubo una guerra sobre su opinión política y él escribía página tras página, pero nadie quería. Cuando yo vivía en Cuba, él era un nombre prohibido. No se habla de Octavio Paz. Pero así que por eso yo quedé todavía más interesado en eso. Muy bien.